Vamos a entender en esta mañana el porqué de la Navidad. Tome su lugar. Tome su lugar. Para personas que también nos ven por internet, vamos a entender hoy el porqué de la Navidad. ¿Sabe por qué? Pongan mucha atención. La Navidad se ha vuelto tan compleja, tan caótica, tan confusa, que la simplicidad, la humildad y la sencillez de nacimiento de Cristo se ha mezclado con la fantasía, con las fábulas. Y para muchos, la Navidad ya no tiene importancia. La Navidad debe ser despojada de todas sus trampas, para que lo único que quede es la simplicidad de Dios convirtiéndose en hombre. Eso quedó atrás. De hecho, en una escuela en Brasil, hicieron una encuesta entre los niños que tienen algunos años. ¿Qué es lo principal de la Navidad? Entonces los niños de esa escuela en São Paulo colocaron que lo primero, lo más importante de la Navidad es, por supuesto, Santa Claus. Después el árbol. Después los regalos. Después la familia. Bueno, qué buena la familia, ¿no? Pero después los alimentos. Entonces ves la lista y Cristo quedó en el 8º lugar, por ahí. Se ha deformado la situación. O sea, hay que despojarse de todo eso para poder entender la simplicidad y a la vez la complejidad de Dios haciéndose hombre. Para nacer, para vivir y para morir por nosotros y para resucitar por nosotros. Este es el único, escuche bien eso, la Navidad, Dios hecho hombre, es lo único elemento en la celebración de la temporada de Navidad que tiene poder eterno en nuestras vidas. No hay ninguna fuerza real o esperanza en un futuro si nos basamos en Santa Claus, en el árbol y en todo, a pesar que es muy bonito, pero bueno, es alegoría, ya lo sabemos. El árbol siempre muere, a menos que nunca haya vivido, porque es artificial. Los regalos son olvidados. Y no hay luces que puedan alumbrar nuestro camino a seguir en un futuro de oscuridad. No hay luz. Esa luz se va a apagar. El árbol se quita, se guarda y lo demás. Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven, Jesucristo es el motivo de la Navidad y es el regalo de la Navidad. Por eso en las mochilas que distribuimos a nuestros niños en ese año, Navidad, está eso. Jesucristo es el motivo de la Navidad. Jesucristo es el regalo de la Navidad. Y es absolutamente suficiente para nuestra existencia. Solo Él puede llenar el corazón con esperanza en el momento de la duda, de la tristeza. Y vaya que ese año fue un año complicado, de mucha tristeza. Pero que la alegría de Cristo venga a sustituir en tu corazón la herida de algún ser amado que quedó en el camino. Ustedes saben, ese año perdí a mi papá, perdí a mi tío, su hermano. Se quedaron en el camino. Cumplieron. Bueno, mi papá falleció a los 91 años. Creo que ya era... Eu queria descansar. E sabe algo muito curioso? Me hablaron de Brasil de que el próximo año van a lanzar un libro. O sea, mi papá va a lanzar un libro el próximo año. Increíble, ¿no? Dejó un libro listo, otro libro para ser lanzado. Y la editorial allá quiere reunir a los hermanos, somos 3, para el lanzamiento del libro póstumo de mi papá, su último libro. Pero bueno, la vida tiene que seguir. Con Cristo la vida siempre va a seguir.
Ele é absolutamente suficiente para sanar heridas. Solo Ele pode llenar o coração com esperança em momentos de dúvida e tristeza. Solo Ele pode llenar o coração com alegria em tempo de tristeza. Solo Ele pode llenar o coração com paz em momento de medo, tribulação e guerra. Quando a vida chega a seu momento de desesperação, créemelo, a única esperança é Jesucristo, o motivo da Navidad. Todo isso se guarda, se apaga. A comida se apaga, se acaba, se acabou. Pero o motivo da Navidad sigue vigente, é Cristo nascendo em corações e, por lo tanto, todos os dias é Navidad, porque todos os dias alguém nesse planeta recebe a Cristo como Senhor e Salvador e se hace Navidad uma vez mais. Todo isto devido a la primeira Navidad. Tuvo que haber um início. Navidad é Deus irrumpiendo en la historia en forma de hombre, cambiando el curso de vidas como la tuya y la mía. Pero todo isso tem que ver com a primeira Navidad. A pergunta é: como? De que maneira a primeira Navidad impacta vidas hoje em dia? A história se conta todos os anos. De que maneira? Bueno, les invito, graça e paz, os que nos estão vendo, a um simples vistazo, digamos assim, a esse nascimento tão tremendo que sucedeu há 2000 anos. E aí teremos a resposta. De hecho, está em Mateus capítulo 1 versículo, e capítulo 2. Mateus 1 e Mateus 2. E aí encontramos 4 títulos. 4 títulos relacionados com Cristo. E cada um deles nos permite ver mais allá da primeira Navidad. O primeiro título, são 4. O número 1, Jesus. Não é só um nome, é um título. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará a luz um hijo, todos conhecemos, de hecho está no banner que está na entrada. E dará a luz um hijo, e chamarás su nombre Jesús, porque ele salvará a su pueblo de sus pecados. O conceito é esse. Alguém tuvo que venir. E comentamos no culto de Navidad de que nasceu em um pueblito insignificante, cresceu em uma cidade insignificante. Nadie sabia quem era. Foi necessário que Juan, su primo, el Bautista, lo señalara. Senão nadie se daria conta de quem era ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. A ele segui, não a mim. Era necessário. Nunca saiu de seu país. Caminhou poucos quilômetros. Tuvo um grupo de 12 homens arrogantes, soberbios, cabezones, dudosos, incultos. E, sin embargo, cambiou o mundo para sempre. Primeiro cambiou a esses 12, depois a todos nós. O término Jesús, a palavra Jesús, o título Jesús, se aplica 742 vezes no Novo Testamento. É o número de vezes que aparece Jesús. É uma forma da palavra hebreia Yeshua, Joshua. Joshua significa Deus salvará. E de hecho Deus salva. Por isso estamos aqui nessa manhã. Nos ha salvado. Lucas 2, capítulo 11, versículo 11, perdão. Que os ha nascido hoje, em la ciudad de David, um Salvador, que é Cristo el Senhor. São textos paralelos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir e para dar su vida em rescate por muitos. Alguns me han perguntado: oye pastor, en el original, em Marcos, dice por muitos ou por todos? Não dice por muitos, porque não todos lo aceptan. Ele morreu por todos, pero poucos são aqueles que aceptam essa morte na cruz para salvação. Por isso, o céu está aberto, pero não todos entram allá. Não todos querem nada com Cristo.
Ahora, la implicación aquí, iglesia, la implicación aquí es que los hombres son pecadores y necesitan ser rescatados. De lo contrario, ¿para qué un Salvador? ¿Para qué un Salvador? ¿En qué sentido? Necesitan ser rescatados de la consecuencia final de los pecados, es decir, condenación eterna. Tú y yo sabemos cómo está la historia. Después que ese cuerpo regresa a la tierra, alma y espíritu se funden en un cuerpo glorificado y tienen que ir a algún lugar. Hay dos lugares. Para tú que me estás viendo y no crees nada de eso, ¿de veras? ¿Jugarías tu vida y tu salvación con la duda? Yo no lo haría. Después que el cuerpo regresa a la tierra, o vas al cielo o vas al infierno. Punto. No hay un purgatorio, no hay una antesala de espera. No existe tal cosa. Cristo vino para llevarnos al cielo, pero no todos quieren ir al cielo con Cristo. Lo más impactante es cuando la persona decide no hacer la elección por Cristo, ya hizo la elección por el infierno, porque sin Él nadie llega al cielo. Por eso nació, por eso se hizo Navidad. Nació para morir y darnos vida eterna. La consecuencia final de los pecados es la condenación eterna. La salvación es, por definición, un rescate de la consecuencia del pecado. Ok, el detalle es este. ¿Dios perdona pecados? Claro que sí. Pero no quita las consecuencias del pecado. Lo que hayamos hecho, tenemos que convivir con eso. De lo contrario, sería muy fácil, ¿no? Yo pequé hoy, pero no hay consecuencias. Siempre va a haber consecuencias en la desobediencia al Señor. Así como también hay consecuencias en obedecerle. Para ambos lados hay consecuencias. En la última cena, Jesús tomó la copa y dijo que esta copa representaba la sangre del pacto, su propia sangre, que es derramada para perdón de pecados. El simbolismo ahí está. Hechos 13 dice así, Hechos 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Basta creer. Nadie tiene que ir de rodillas de un lado a otro. Eso no está en la Biblia. De hecho, la palabra de Dios nos enseña: nada saben los que conducen procesiones. Dice aquí. No es 1 de Ángelo 3:14. No, es Biblia. Es Biblia. Los antiguos judíos celebraban y celebran algo llamado Yom Kippur. Todavía lo hacen. El Yom Kippur significa conciencia y arrepentimiento. Es un día del año donde todo es perdonado. Todo está perdonado. Pero al día siguiente empieza la bronca otra vez. Se llama religión. La palabra religión en latín es religare. Y religare significa volver a conectar con. La religión es el hombre intentando alcanzar a Dios. Cristianismo es Cristo alcanzando al hombre. Es muy diferente. Es muy diferente. De acuerdo con Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos. Algunas personas no saben eso, pero te voy a contar la historia. Antes de entrar al Santísimo Lugar, el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado, el otro era llevado al desierto, y sobre él imponía manos. Significa transferencia. Simbólicamente, transfería los pecados de la nación a ese macho cabrío. No lo mataban, lo soltaba al desierto para nunca más regresar. Así es Cristo. Nos perdona de una sola vez y se acabó. Tiene que ir para allá. Hay personas que tienen problemas en perdonar. Hay personas que no quieren perdonar. Hay personas que en su mente inventan maneras y mecanismos para no perdonar, pero tienes que hacerlo.
La falta de perdón te encadena con la persona que no quieres perdonar. Y la persona sigue feliz y contenta y tú ya no vives pensando en la ofensa. No. Seco, el macho cabrío, pon sobre tus manos, suéltalo, perdona, aleja de ti eso y sé feliz con Cristo. Pero tienes que hacerlo, nadie podrá hacer por ti. De hecho, la palabra perdonar en griego es afimemians. Bueno, la palabra es muy rara, ¿no? Pero afimemians significa dejarlo ir, significa enviar lejos, significa despedir. Afimemians significa perdono, olvido y ya, lo que sigue y adelante. Lo primero que dijo Cristo, el bebé nacido en Belén, que creció en Nazaret y fue asesinado en Jerusalén, lo primero que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero una cosa, gracia y paz, te lo puedo decir, tú y yo sí sabemos lo que estamos haciendo. Los romanos no, pero tú y yo sí sabemos lo que hacemos. Cuidado con eso. Se utiliza en la terminología legal, esa palabra en griego, se utiliza en terminología legal para referirse, escute isso, a la cancelación de una deuda o la concesión de un indulto. Eso es perdonar. Así que, a través de su muerte en la cruz, Jesús tomó los pecados de todos nosotros sobre sí mismo y muere como un sacrificio de sangre por tu pecado y el mío, y envía nuestra condenación lejos de nosotros, muy lejos, al desierto, para nunca más regresar. Salmo 103, versículo 12 dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa es la imagen. Te voy a repetir: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, para no volver a regresar. Hermanos y hermanas, y personas que nos ven, no importa, la verdad, no importa qué privación puede sufrir un hombre o una mujer. No importa cuán solitaria sea la vida. No importa cuán dolorosa sea tu situación. No importa cuán sombría es la temporada navideña para muchos, porque lo es. No importa cuán fuertes son tus miedos y cuán aterradores pueden llegar a ser las perspectivas de tu futuro. Pero, si tienes una relación personal con Jesucristo, Él garantiza tu presente, tu futuro, perdona tu pasado y empieza a disfrutar de las bendiciones del Señor. No importa el tamaño de tu problema, lo que importa es el tamaño de tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la clave. Esa es la clave. Solo tienes que poner en Él tu fe, creer y confiar. No solo seguir, no. Cristo no vino a buscar seguidores. Es más, Cristo ni siquiera vino a buscar cristianos. Ele vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es eso? En las buenas y en las malas. Y no solo en Navidad, sino en todo el año. 4 títulos tienen que ver con la primera Navidad: Jesús, el que salva. Número 2, Emmanuel. Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No solo Él es Jesús, sino también es Emmanuel. Y de hecho es una cita del Antiguo Testamento, Isaías 7:14, una profecía. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Te daré el contexto histórico de cuando Isaías profetizó eso. Ponga mucha atención.
La profecía se dio bajo el reinado de Acaz, rey de Judá. 652 años antes de que Cristo naciera en Belén en forma humana. Acaz. Pero Acaz, aunque era hijo del gran Uzías fue bueno, Acaz fue malo. Acaz llenó Jerusalén con ídolos. ¿Te imaginas eso? Lo que su papá nunca hizo, fue un muy buen rey. Acaz hizo al revés. Se puso loco y llenó Jerusalén con ídolos. Restableció el culto a Moloch. Si son de gracia y paz, saben lo que es Moloch. Ya hace algunos meses les comenté. Moloch era un dios que exigía sacrificio de bebés. Las estatuas de Moloch siempre son de cobre, enormes, con la panza vacía, abajo se prendía fuego, y los propios papás ahí metían a sus hijos. Es una escena muy agradable para Navidad, pero tienen que entender el contexto de esa profecía. Restableció el culto a Moloch. Fue tan malo, pero tan malo y tan perverso, que las naciones vecinas decidieron unirse para acabar con Acaz. Eran enemigos y se unieron para acabar con Acaz. Acaz entonces busca la ayuda de otro enemigo, Tiglat-Pileser, rey asirio, enemigo de Israel y de Judá. Se buscó el enemigo para ver si el enemigo se asociara con él para derrotar a otros enemigos. Pero escuche eso, cualquier alianza con el enemigo nunca va a funcionar. Te daré un ejemplo en los días de hoy. Hay personas que cuando se entregan a Cristo empiezan a enfrentar problemas y dejan de congregar. Y si preguntas por qué, te dicen, no, es que por aceptar a Cristo yo tengo muchos problemas, ya no voy a la iglesia. Ni cuenta se da que siempre tuvo problemas. Siempre tuvo problemas. De hecho, Cristo menciona, en el mundo tendréis tribulación a causa de mí. Como que diciendo, si yo tengo problemas y ustedes son mis seguidores y mis adoradores, ¿creen que no tendrán problemas? Claro que sí. La diferencia es que, aunque haya ataques externos hacia ti, dentro de ti hay paz, esperanza, vida eterna, sanidad. Cristo vive en ti. Lo peor que puedes hacer es hacer un pacto con el enemigo. No se hace pactos con el enemigo. Acaz lo intentó. Acaz buscó a Tiglat-Pileser, rey asirio, hizo alianza con él. Y el rey asirio dijo, ok, dame todo el oro de Jerusalén y la plata. Increíble, ¿no? ¿Sabe primero que regaló a Acaz? Lo que había en el templo de Jerusalén, el oro y la plata que había en el templo de Jerusalén. Todo. A tal grado. Ustedes conocen, ¿cómo se llama eso que mueve las puertas? La bisagra. Sérgio, ¿cómo es en Brasil? Dobradiça. Tengo una idea. En Brasil es dobradiça, aquí es bisagra. Está bien. Sea dobradiça o sea bisagra, lo que hace funcionar es un fierrito que va en el medio, uniendo las dos partes. Se llama quicio. El quicio. Por eso la palabra dice que Cristo es el quicio de la historia. El que marca la pauta. Con Cristo las puertas se abren, o si Él quiere, se cierran. Pues Acaz mandó quitar el quicio de las puertas del templo, que eran de oro. Regaló todo a Tiglat-Pileser. Y entonces los enemigos no invadieron, pero Asiria sí. Asiria sí invadió Jerusalén y acabó con Jerusalén. Porque un rey, Acaz, hizo pacto con el enemigo. Isaías está en su casa y Jehová le dice, ¿sabe qué, hijo? Levántate, es momento que tengas una plática con Acaz. Ve allá. Llega Isaías y dice, confía en Jehová y nada te faltará. Confía en tu Dios, no en tu enemigo. ¿Estás loco? Acaz nunca lo escuchó.
no quiso escuchar. Esa es la coyuntura de lo que dijo el profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué esa profecía en ese momento de la historia? Dios está diciendo que nadie podrá destruir a su pueblo, siempre y cuando su pueblo esté con Él. Y se hizo Navidad para que Él estuviera con su pueblo. Es una protección que tenemos. ¿Qué significa Emmanuel? Significa la vida de Dios entre nosotros. Significa que Dios se convirtió en hombre. Dios estará presente con su pueblo en cada momento de la vida de su pueblo, pero no lo dejen. No hagan pactos con el enemigo. Sirvan a Jehová, caminen con Él y Él cuidará de vosotros. Es lo que dice la profecía. Es lo que dice la palabra. El niño de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Este niño que nació, aunque plenamente humano, también es plenamente Dios. El Antiguo Testamento fue la presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Dios en su templo. El Nuevo Testamento es la presencia de Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros. Su nombre es Jesucristo. Por eso nació. Por eso nació. Dios con nosotros. Esa es la verdad de la Navidad. Igual que el nombre Jesús, o el término, o atributo de Jesucristo. Emmanuel es una poderosa verdad y promesa de la Navidad. No es un Dios cósmico que está lejos y nunca nos ve, absolutamente indiferente, porque de hecho así los judíos enseñan: Jehová es Jehová, pero Jehová ya no está. Así piensan los judíos. Están abandonados aquí. Pero ya sabemos que no es así. Él conoce nuestro dolor y conoce nuestras debilidades. Él es Jesús, el que nos salva de nuestros pecados. Él es Emmanuel, porque es Dios con nosotros para ayudarnos en nuestra lucha. Y en ese año luchamos mucho. Y seguiremos luchando, pero siempre en victoria, porque Cristo nunca conoció derrota y jamás conocerá. Tercer título de la Navidad: Rey. Jesús, Emmanuel, Rey. Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, iglesia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, ya sabemos, ya estudiamos eso varias veces. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magóis, hombres sabios, que tampoco eram 3, eram miles, pero bueno, é outra história, dizendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, queremos adorar. Venimos a adorarle. Nació no solo para salvar a su pueblo de sus pecados, nació no solo para ayudar a su pueblo, pero también nació para gobernar el mundo. Él es rey. Aunque hay personas que no quieran ver, no importa, Él es rey. Jesús, Emmanuel, rey, gobernante, monarca, soberano. Los reyes magos trajeron regalos dignos de un rey: oro, incienso, mirra, ya lo vimos también. Pero no fue un comienzo muy auspicioso para un rey. Nació en Belén, un pueblito ignorado. Creció en Nazaret, una ciudad olvidada. Y antes que cumplía 30 años, nadie sabía quién era él. Estaba ya con José en su carpintería, trabajando la madera. Nadie sabía quién era él hasta los 30 años de edad. Cuando inició su ministerio, sus propios discípulos dudaban de él. Y lo vemos una y otra vez en la historia. Lee la Biblia y vas a ver. Sus propios 12 no sabían quién era él. Se preguntaban, si es rey, ¿cuándo va a empezar a reinar? ¿Cuándo va a empezar a reinar? Estaban completamente ciegos en su ideología tan pequeña
egoísta y humana. Iglesia, Cristo siempre fue rey. Siempre fue rey. Su reinado no empezó en Belén. Empezó antes de los tiempos. Él es eterno. Era rey antes mismo de la primera Navidad. Por supuesto que llegará el día en que su reino, que no es de este mundo, en sus propias palabras, pasará a ser también de este mundo. Primero Cristo viene por su iglesia y después regresará con su iglesia para reinar. Y en ese grupo estaremos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo. Armagedón es un valle, el valle de Armagedón. Da directo a Jerusalén. Era el camino escogido por todos aquellos que querían conquistar a Jerusalén. No había GPS, no había mapas. ¿Dónde está Jerusalén? Y dirían, encuentra el valle del Armagedón, síguelo y vas a llegar a las puertas de Jerusalén. Ahí será la batalla. ¿Te imaginas eso? Tú y yo, de un lado del valle, Cristo parado en el medio del valle y marchando contra él 1 billón de soldados. ¿Está en Apocalipsis? 1 billón de soldados. Quizá por nuestra tonta cabeza pase la idea, voy a bajar y lo voy a ayudar. Es en ese momento en que Cristo te busca en la multitud y a mí, en la multitud, nos mira y nos hace así. Quédense ahí, yo puedo solo. El todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 332 profecías sobre el rey, el Mesías. Cuando nació, cumplió 330. Y alguien me preguntó después del culto de Navidad, pastor, eran 332. ¿Qué pasó con las 2 últimas? No, todavía no se cumple, hijo. Vendrá como rey y gobernará como rey. Todavía está en el futuro. Pero así como cumplió las 330, va a cumplir las 2 últimas que faltan. Él nunca falla, Él siempre está, Él siempre llega. Su reino, que no es de ese mundo, pasará a ser también de este mundo. Apocalipsis 11, versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 19, del versículo 11 al 16. Mire qué hermoso. Prepárense. Entonces vi el cielo abierto. Ese es Juan. Vi aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mira la imagen de Cristo. Ponga atención. Muy gráfico, ¿no? Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Yo Soy, el Yahvé. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y aquí ven lo mejor. Si alguien tenía duda de quién era. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Rey que vendrá. Ese es Jesús que nació. Increíble. Jesús, Emmanuel, Rey. Falta un título en su nacimiento.
Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el ungido, el Mesías, el que es apartado para una misión. Eso es Cristo. Apartado para una misión, enviado para una misión. Y refleja su derecho a gobernar, su derecho a tener autoridad y soberanía como el Mesías prometido de Dios. Bueno, hay mucho que hablar sobre ese término. No tenemos tiempo. Hay mucho que hablar sobre ese término, ese título. Y ya que no tenemos tanto tiempo para profundizarnos en todo eso, déjame nada más capturar uno de los elementos más importantes de lo que estamos viendo hoy, para todo fin práctico de ese culto. Isaías 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. La palabra dice así, iglesia: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ojo, no es admirable consejero, no, hay un coma ahí. Son dos títulos. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de qué? De paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Significa, Él promete y Él cumple. El amor del Todopoderoso lo hará. Ahora, escute eso. La palabra príncipe significa primus inter pares en latín. Y primus inter pares significa el primero de algunos que piensan que son iguales a Él. Ese es príncipe, primus inter pares. Pero hay otra connotación de esa palabra, príncipe, principio, inicio, de ahí viene. El versículo 6 está la palabra príncipe. Significa el iniciador, el que hace con que algo tenga inicio. Así que, ponga atención aquí, cuando se piensa en este bebé nacido en Belén, piensen en él como el iniciador de vida, el dador de vida, porque lo es. Estamos terminando, quiero que piensen en algo conmigo. Así que cuando miras a Belén y piensas en un principio, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven, tienes que darte cuenta de que mientras que ahí fue el comienzo de una vida, la vida que comenzó ahí fue la vida de quien no tuvo principio ni nunca tendrá fin. Su nombre es Jesucristo. Y una vez más, feliz Navidad, iglesia. Feliz Navidad. Se ponen de pie. Se ponen de pie, por favor. El dador de vida. Pero su vida no inició con su nacimiento. Cierren sus ojos un minuto. Y los que pueden usar las sillas como altar, date la vuelta y usa tu silla. Y vamos a orar. Hay personas que no pueden hincarse, no hay ningún problema. Siéntate, toma tu lugar y todo está bien. Cierren sus ojos, por favor. No se distraigan. Son títulos que serían títulos vacíos si no fueran aplicados a una sola persona. Jesús, Emmanuel, Rey y Cristo. Títulos aplicados a una sola persona. Jesucristo es su nombre. Nadie más en la historia de la humanidad ha logrado tener esos títulos. Solo Él es digno de tenerlos.
100% hombre y 100% Dios. Acuérdense, celebramos una vida que no empezó en Belén, nació en Belén, pero es siempre eterno, existía antes y seguirá después. Jesús, gracias en esta hermosa mañana por tu presencia con nosotros y en nosotros. Sí es cierto, el árbol se desarma, se deshace, las luces se apagan, la comida ya no está en la mesa. Pero ¿sabe qué, Padre? Tu presencia siempre será constante en nuestras vidas, porque todos los días es Navidad. Si tú estás, todos los días serán días de Navidad. Gracias, ahí en tu corazón dile gracias. Gracias, Señor, por haber nacido. Gracias, Señor, por haber vencido la muerte. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy en tu iglesia Gracia y Paz. Muchas y muchas gracias. Amén y amén. Se ponen de pie, por favor, lentamente. No se lastimen, por favor. Se ponen de pie. Una vez que estén de pie, dê un aplauso a Cristo. Él merece todo y cualquier aplauso. Gracias, Señor.